Si llegaste aquí es porque estás lista para vivir sin filtros y sin etiquetas. El universo ha querido que nos encontremos en este espacio para explorar, conectar y reírnos juntas. Prepárate para un viaje lleno de risas y autodescubrimiento. 40 y Cuenta, tu podcast. Soy Marianne. Miyu, Vanessa. Y el día de hoy tenemos una invitada súper mega especial que hemos querido traerla al podcast hace mucho tiempo. Y finalmente se nos dio el día. Con nosotros está Fiori Santamaría. ¡Yeah! Gracias, chicas. Bienvenida, Fiori. Gracias, chicas. Nos encanta tenerte. Un placer estar con ustedes. Amigas que quiero tanto, amigas con las que podemos siempre conversar más allá de las experiencias que tenemos, ¿no? Me encanta. A mí me siento muy bendecida de poder tener amigas con las que podemos hablar desde niveles de conciencia para poder ser mejores, ¿no? Es súper lindo eso. Y hace rato deberíamos traer, amiga. Pero, y es más, te mencionamos, siempre que hablamos por ahí, siempre sale tu nombre. Pero antes de empezar, quiero presentarte un poquito y luego ya tú va a hacer como una charla, como las de siempre, ¿no? Pero quiero que sepan que Fiori Santamaría es, como dijo Mariana, una amiga muy querida. Fiori es entrepreneur de profesión publicista, tiene una agencia de publicidad en Lima y también aquí en Miami. Además de eso, es una persona que creo que es una inspiración en temas de resiliencia para mí, para nosotras. Ayudas a muchas mujeres que han pasado por procesos de cáncer, también parte de tu historia, que luego vamos a hablar de eso. Y además también te invita a dar charlas de emprendimiento, ¿cómo? Liderazgo positivo. Sé que has estado en México, en países de Latinoamérica, hablando de cómo traer como esta nueva forma de liderar, ¿no? Desde el corazón, desde un poco más de la espiritualidad. Y creo que es como tienes como muchas dimensiones muy bonitas. Y creo que parte de la conversación es esta, ¿no? Entender un poco tu historia y que nos cuentes y compartir y dejar como pequeños pedacitos de información y de inspiración. De inspiración, ¿no? Entonces, sí. No sé. Que le pueda servir a alguien. Exacto. Sí. Que estamos seguras que les va a servir a muchas personas. Nosotros estamos felices de tenerte. Gracias, chicas. Feliz también. Bienvenida. Y aparte que ya nos conocemos de muchos años. O sea, aparte y las de conversaciones eso, las que siempre tenemos son como, va a ser una réplica de lo que tenemos acá. Esto es real. Exacto, así es nuestro mujeres de la vida real. Acompáñenos a ver esta triste historia. Pero bueno, entonces no sé. Fiori, cuéntanos cuáles tú crees que son como las virtudes que se necesitan para pasar momentos difíciles en la vida. ¿Cuáles tú consideras que han sido como claves en tu vida y que crees que se deben tener para sobrepasar los momentos más complicados? Sí, en principio yo creo que, las cosas malas en la vida no avisan, ¿no? Llegan solas. Por eso un principio de vida mío es encárgate de pasarla bien, encárgate de crear buenos momentos porque lo malo llega solo y luego vas a tener que estar ahí y como tú dices, tener ciertas herramientas. No sé si necesariamente son virtudes, pero sí herramientas y actitudes frente a la vida y a estas situaciones se requieren, ¿no? Entonces, para mí, yo creo que para las situaciones difíciles de la vida, una de las más importantes para mí es la responsabilidad. La responsabilidad en el sentido de tener la habilidad de poder responder, no de reaccionar. Porque nosotros somos seres humanos guiados en parte por el cerebro. El cerebro está diseñado para poder sobrevivir, ¿no? Pero somos seres racionales y emocionales también, ¿no? Entonces hay que saber convivir con nuestros lados, ¿no? O sea, con los aspectos humanos que tenemos. Entonces, la responsabilidad, la habilidad de responder y de no reaccionar es una consecuencia, digamos, de entrar en conciencia, ¿no? De vivir un poco en conciencia, ¿no? Y esa es una tarea muy difícil. Claro, porque incluye autoconocimiento, ¿no? Entonces yo creo que el mirar para adentro y autocontrol, ¿no? Autocontrol, autoobservación, es el awareness, ¿no? Lo que llamamos como awareness. Y es
como se dice en inglés, it's a journey, ¿no? O sea, uno tiene la responsabilidad, requiere la habilidad también de poder tomar decisiones cada segundo de tu vida, ¿no? O sea, qué haces, qué respondes, qué dices, qué no, y si reaccionaste, cómo subsanas, digamos, a veces los errores y demás, ¿no? Entonces, una de ellas es la responsabilidad, y una de las responsabilidades más importantes para mí, una de las más importantes es poder no caer en el papel de victimismo, porque cuando uno cae en el papel de víctima, vienen sensaciones como la culpa, culpar a los demás de lo que te sucede, culpar a Dios, al universo, al gato que se te cruzó, a lo que fuera, A tu la vida suerte, que es injusta. a la vida que es injusta, a la suerte, al ex, al esto, la impotencia de no poder responder. Exacto. Porque- Lo que pasa es que entrar en un rol de víctima te paraliza, ¿no? Entonces Te quita el poder también. te quita el poder, ¿no? Porque el poder viene de adentro. El poder tiene que ver con poder, valga la redundancia, de enfrentar las situaciones difíciles que te pone la vida. ¿Cuál ha sido para ti, Fiori? ¿En qué momento de tu vida sentiste que en verdad se te vino todo abajo y que fue ese momento más desafiante que has pasado? ¿Y cómo lo pasaste? ¿Cómo lo pudiste transitar? ¿Cómo lo navegaste? Yo he pasado momentos muy difíciles en la vida. Uno de los más difíciles o más retadores creo que fue el cáncer de mama, definitivamente. Porque es un momento en donde te enfrentas a algo que, en mi caso, a una enfermedad con la cual yo nunca había convivido. Nadie en mi familia nunca había tenido como cercano cáncer. Para mí, la palabra cáncer era sinónimo inmediata de muerte, ¿no? Entonces, yo no sabía lo que era una quimioterapia. O sea, en mi mente existía esta figura de que la quimioterapia son estas personas pues calvas, echadas, ojerosas y que flaquitas. Entonces, yo dije, me voy a morir. Entonces, ¿Llegaste a pensar eso? sí, por supuesto. ¿Hace cuánto tiempo? Esto fue en el 2020 y fue en pandemia. O sea, yo me pasé el 2020 100% encerrada, sin poder ver a nadie además. O sea, sin poderle dar un abrazo a mi mamá, a mi hermano, a mi... O sea, Claro, porque ¿no? en Perú en ese momento todo estaba shut down. Sí. O sea, no había manera de poder tener contacto con tus seres Con queridos, nadie. familia, amigos, La gente, era aislamiento. es que para mí el concepto de miedo se juntó por todos los... O sea, fue un concepto 360 que me invadió, no solamente por el tema de la enfermedad, sino también por el tema del virus del COVID, del encierro. O sea, nos obligaron a vivir este miedo, por un lado, y por otro lado yo enfrenté un miedo, digamos, real, con un diagnóstico que para mí era sinónimo de muerte en ese momento, ¿no? Entonces, verdaderamente yo creo que a mí más que miedo a morir, a mí me da miedo no vivir. Entonces, esa perspectiva a mí me cogió, digamos, la enfermedad bien sólida en mi espiritualidad, en mi conocimiento. ¿Y ya eres espiritual en ese entonces? Yo no te conocía, por eso pregunto. Yo te conozco. Sí, yo creo que más, todos somos seres espirituales finalmente, pero sí trabajaba mucho en mi espiritualidad, sí. ¿no? Sí, antes yo ya era guía de meditación, yo ya hacía yoga, Reiki, yo era casi vegetariana, o sea, era pescatariana y tal. O sea, Muy espiritual. yo no era el prototipo, por decirlo así, de la persona a la que le tocaría tener cáncer. O sea, esto fue un tema de un gen, etcétera. Fue prácticamente una reacción alérgica, no viene el caso del tema. El hecho es que finalmente tuve ese diagnóstico, que creo que fue, volviendo a la pregunta, efectivamente uno de los momentos, de los ejes cruciales de mi vida, porque irónicamente fue uno de los momentos en donde yo conocí mucho más el amor en muchos aspectos.
me conocí mucho a mí, porque cuando tú llegas a un hoyo tan oscuro, en donde ya te sientas a conversar con la muerte, no te queda otra que ver la luz. Y verle la cara a la muerte, al costado se sienta el miedo, ¿no? Entonces, el miedo, en términos generales, yo una vez leí a un autor, no recuerdo su nombre, pero decía, el miedo en el ser humano no es otra cosa más que el miedo a la muerte. Y tiene mucho sentido, porque finalmente el miedo, en todas sus formas, siempre se relaciona con el miedo a la muerte. A la muerte a algo, ¿no? Porque no solamente es una muerte a la vida, la muerte del amor, la muerte de alguien querido, la muerte de tu propia identidad pasada, a la muerte que le das a tu yo pasado al también. fin, ¿no? Porque la muerte también tiene que ver con lo desconocido, ¿no? Entonces, y finalmente el miedo es necesario en la vida también, porque el miedo te hace sobrevivir y te hace avanzar y te hace evolucionar definitivamente. Entonces, pero hay que saber cómo caminar con él en la vida, porque no te tiene que dar cáncer, o sea, el miedo nace en cualquier situación. Pero, porque entiendo que, esto me ocurrió algo ahorita, cuando quieres decir. No, dale tú. O sea, el miedo yo creo que antiguo, o sea, desde la época de los, no sé, Homo sapiens, lo que sea, era, como dices tú, para sobrevivir. Pero ahora el tener ese miedo también te mata en vida. Lo que pasa es que el miedo es una emoción innata en el ser humano. O sea, tú naces con esa emoción, ¿no? O sea, los animales tienen miedo para sobrevivir, porque finalmente es parte de la naturaleza, ¿no? El miedo. Pero el miedo es una situación en la que hay tres caminos frente al miedo, ¿no? O luchas contra el miedo, lo enfrentas, luchas con él, lo evades o te paralizas, ¿no? Entonces, o lo aceptas. O sea, luchas, ¿no? Lo que pasa es que la aceptación está innata también, porque, o sea, cuando tienes miedo, lo tienes, o sea, no tienes porque ya estás con él, ya estás pasando miedo, ¿no? Entonces, la aceptación es más que nada una posición racional en este caso, siento, ¿no? Entonces, finalmente, claro, paralizarte es la no respuesta, la no responsabilidad, no tener la habilidad de poder responder. Huir ya es tipo también una clase de respuesta, pero en mi caso yo decidí, porque sí, tuve mucho miedo y dije, ¿qué hago? ¿No? O sea, tal. Entonces fue un momento en donde yo dije, y como todo fue tan rápido, dije, ok, tengo que responder a eso, ¿no? Entonces, enfrentar el miedo es... ¿Qué herramientas, qué hiciste para afrontar el miedo? Porque sí creo que eso en tu caso era un gran miedo, pero creo que vivimos todos con pequeños y grandes miedos en el diario. O sea, ¿qué herramientas, qué grandes herramientas o qué pequeñas cosas de tu vida hicieron que pudieras atravesar eso de la manera como lo hiciste? Porque además, por lo que tú nos has contado, lo hiciste como atravesaste tu proceso de este año de una manera muy, en inglés, gracefully, que es como elevada, aceptándolo. Un poco me acuerdo por lo que me contabas de cómo tú hacías tus quimos, ¿no? O sea, la gente va como muy, sufriéndolo, y tú con todo y que era pesado, tú me contabas de que tú ibas como muy haciendo tu meditación, con tu sonrisa, o sea, bailando TikToks. Entonces, como que cuéntanos un poquito de ese proceso tuyo, ¿no? ¿Qué herramientas o qué cosas te ayudaron? Yo creo que tiene que ver también con la personalidad de cada uno, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con la personalidad, yo creo que tiene que ver con el alma de cada uno, con la conexión que uno tiene con uno mismo y con el diálogo interno. Es muy importante, o sea, si me dices herramientas, voy a empezar por decir el diálogo interno. El diálogo interno nos acompaña todo el tiempo, ¿no? Entonces el diálogo interno es una herramienta que te ayuda o que te hunde, ¿no? Porque tiene que ver con el amor propio también. Es bien trillado el tema del amor propio y tal, pero es indispensable. Porque el diálogo interno, creería yo, que es una de las herramientas más importantes del amor propio. Porque es como tú te hablas a ti mismo. Porque el cerebro no distingue
entre lo que es verdad y lo que es mentira, ¿no? Entonces, todos estos temas que están de moda en la manifestación y demás, realmente empiezan con conceptos de diálogo interno, que es lo que tú te dices para poder creerte. Tus pensamientos empiezan por ahí. Empieza por ahí y empieza con tener confianza también, y la confianza a veces en uno mismo se pierde, ¿no? O sea, yo he perdido la confianza en mí misma muchísimas veces, ¿no? Creo que Porque todos como seres humanos la perdemos de vez en cuando. totalmente, o sea, yo puedo parecer, sí me considero una persona muy positiva, porque he de decirlo, porque es importante reconocer también las virtudes que tenemos, porque eso nos ayuda también a poder evolucionar mejor, ¿no? Así como reconocer tus errores, pero el ser humano, eso es un tema, un paréntesis, porque el ser humano siempre se fija más en lo negativo que en lo positivo, ¿no? O sea, lo que yo voy, cuando alguien habla muy bien de ti y tienes un montón de gente que te quiere, o sea, a ver, sumemos, ¿no? Tu familia que te quiere, tus amigos que tienen muy buenas opiniones de ti y tal, y de pronto una persona habla mal de ti y dice, qué antipática esta. Y te pesa más que todo lo bueno. Y se te cae el mundo y tal, y tú dices, es una persona. Pero el cerebro pone la atención y la energía en un comentario solo de una comentario. persona. Entonces, y lo que se dice, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía. Por eso es sumamente importante liderar tus pensamientos, tener el autocontrol, el diálogo interno para poder liderar tu entorno y todo lo que te pasa. Pero ¿cómo haces prácticamente? O sea, digamos que... Herramientas, uno, como te decía, el diálogo interno, ¿no? O sea, callar tu mente. Por ejemplo, yo cancelo mucho cosas que digo, ¿no? A veces digo, ay, Fiori, Te quieres quejar, por ejemplo. sí, o llego tarde, ¿no? Ay, Fiori, es una impuntual. Y me comienzo A perder latigazos. a dar de latigazos y no paro, ¿no? O yo solía ser muy perfeccionista, todavía me queda, pero solía ser muy perfeccionista y estaba dándole a que no estoy haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces aprendí a hablarme mejor, ¿no? Entonces cada vez cuando me pasa una situación negativa, yo digo, ay, no, y te mueves al rol de víctima y tal, porque es parte de la crianza, de las experiencias que hemos tenido. O sea, yo creo que el trabajo interno, el trabajo de uno como ser humano, te ayuda mucho a autoobservarte y decir, estoy cayendo en este patrón que no me ayuda, ¿no? Entonces, identificar qué es lo que te suma y qué es lo que no es indispensable, ¿no? Entonces, herramienta, yo cancelo mucho, ¿no? Ay, Fiori está... No, yo, ok, te observo y digo, cancelo, esto, tal, no sé qué, perdón, tal. Otra herramienta que me sirve mucho es trabajar con mi niña interna, porque las emociones vienen del niño interno, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Y yo lo que hago es visualizo a mi baby Fiori, a mi Fiori chiquita, con mucho amor, literal como si fuera mi hija, ¿no? Y todos esos miedos y todos esos temores que tiene, que vienen de la infancia, pues todos estos chiquitraumas por los que todos pasamos, ¿no? Todos estos miedos o temores, y le digo, no te preocupes, estoy yo, Fiori adulta, acá para protegerte y cuidarte, y no te va a pasar nada. Yo comencé a hacer eso y cada vez que lo hago me emociono muchísimo, que me pongo a llorar, así muchísimo, o sea, como que se me salen las lágrimas, así tipo... Y algunas veces no quiero hacerlo porque a mí personalmente me lleva a un lugar muy vulnerable y de mucha emoción. No, pero eso es buenísimo, porque verlo y llorar, las lágrimas, el llorar, es buenísimo, porque es una expresión de release, Sí. ¿no? Pero son partes internas o de traumas o de heridas mías que todavía me cuesta mucho acercarme porque sé que vienen de mi niñez. Entonces definitivamente siento que es como que importante para mí como ir a ese lugar. Bueno, pero ahora hagamos como más hincapié. O sea, quiero que seamos un poquito más detallados en herramientas. Me ayuda mucho la meditación, o sea, tener conversaciones extensísimas con el silencio, a mí me ayuda muchísimo, porque yo creo mucho en Dios, en la fuente, en conectarme con ese poder y rendirme y ser humilde, porque los momentos difíciles te dan muchísima humildad, ¿no? Pero es una decisión poder rendirte Claro, darle el control
a la fuente, al creador, Sí, porque- a Dios, a lo que Porque a veces creas. uno cuando le pasa algo difícil dice, ¿por qué a mí? ¿No? Parte víctima. Y sabes lo que yo aprendí en la vida, en general, ¿no? Por muchos momentos difíciles, es que uno no va a tener nunca esa respuesta. La respuesta correcta nunca la vas a tener. Entonces te queda rendirte y confiar. Claro. Y también es ¿por qué no a ti? O sea, también es válido. Y también, O sea, más bien a mí me encanta la pregunta de cambiar el por qué Al para al para qué, porque es difícil responder como dices tú, o al cómo, el por qué. también, porque es cómo pasó esta situación que me está pasando. Porque en ese momento, hay momentos en los que tú te preguntas no por qué. Ya, ok, esa pregunta no lo voy a responder. ¿Para qué? En momentos súper duros, tú dices, Sí, para aprender. pero- para aprender, no quiero ya, aprender, no, no quiero o sea, aprender. dame otro tipo de examen, o sea, no no es, quiero ¿no? no quiero esa Entonces, prueba. Claro. yo aprendí a integrar la pregunta del cómo. Claro. Es que esa es de movilización, moverte. O sea, ¿cómo Entonces luego? es, ¿cómo respondo? ¿No? Y a veces es difícil también responderse esa pregunta, porque a veces uno a veces uno no sabe cómo, ¿no? Entonces hay momentos en donde te toca rendirte, ¿no? Que no significa tirarte a llorar a la cama y tal, sino es como, viene desde un lugar más profundo, ¿no? Entonces la meditación es importante para poder Que muchas reconectar. personas de repente esa meditación, que de repente hay muchas personas que dicen no puedo meditar, no me sale, he tratado. Meditar es rezar. Sí, o irte al mar. Yo me acuerdo que después de las Y quedarte quimioterapias sola me con iba tu al mar, pensamiento. donde no había nadie nunca, y me metí al mar en invierno, en Lima, o sea, helado. La gente me miraba como, aparte yo estaba sin pelo, ¿no? Como rapada, y la gente pensaba pues que salía este cocún del mar. Entonces, finalmente, conectar con uno mismo, bueno, la meditación es otra de la naturaleza para mí es indispensable, o sea... No, y tú también me contaste que a ti el mar te salvó. A mí el mar siempre me ha salvado. Yo he sido una sirena, un delfín o un muy, yo no sé. Toda la vida. Un muy. Un muy son unos animalitos en Perú que están en la arena. que salen. Ay, los Sí, chiquilitos. el mar es para mí sanador en muchas formas, porque hago muchas analogías con el mar, encuentro muchísimas analogías con el mar. Para mí el mar es sanador. Ese fue uno de los motivos por los cuales yo me mudé a Miami también, ¿no? Entonces, porque fue para mí un renacer. No, y ella cuando estuvo todo su proceso, el 2020, dice que su casa, yo no te conocí en ese momento, miraba al mar. Entonces eso era lo que Me ella- salvó además porque mi departamento tiene vista al mar en Lima. Entonces yo me vi todos los atardeceres durante 365 días. Ah, y espectacular. comienzas a apreciar un montón de cosas. Ah, eso es algo que te... O sea, como que me gustaría también preguntarte, o sea, pensando ahorita lo que dijiste, claro, aprecias las cosas que antes de pronto no veías, o sea, No, o las veías, pero... Mira, hablando de la naturaleza y el sunset y de sorprenderte, ¿no? Nuevamente con la naturaleza, un proceso que yo me inventé y que fue orgánico y natural, empecé a sembrar arbolitos de palta, ¿no? O sea, ¿De aguacate? sí, Entonces, de aguacate. ¿pero en de una aguacate. maceta o En, en tu jardín? lo que pasa es que mi dieta siempre fue súper natural y tal. Entonces, yo o sea, estaba en mi departamento, no tenía jardín per se, ¿no? Entonces, cada vez que me comía millones de paltas a la semana, o sea, literal era parte de mi dieta indispensable, entonces sacaba la semilla y hay una técnica que le pones unos palitos y tal. Y empecé a hacer la analogía y como estoy encerrada en mis 150 metros cuadrados, ¿no? Todos los días el proceso de renacer del arbolito de la palta, yo hacía esa analogía con mi renacer, Ay, me encanta. ¿no? Entonces yo visualizaba como de pronto esta pepa gigante, esta semilla gigante tan dura, salía esta hojita, salía esta raíz, y tenía 20 árboles de palta de diferentes tamaños, equivalentes a cada uno de los meses, equivalentes a cada una de las quimioterapias. Le di ese significado. Luego empecé a regalar estos arbolitos de palta a mis más amigos, ¿no? Uno de mis mejores amigos, que es Charlie, que fue indispensable también. Yo creo que tus amigos son indispensables, ¿no? Además de tu familia, tus amigos son indispensables. Esa es otra de las herramientas, los amigos, ¿no?
se lo llevó hasta Cusco, a la casa de otra de mis mejores amigas que crezca ahí en el Valle Sagrado de los Incas, ¿no? Entonces ha sido... Todo tiene un significado Sí, yo especial. creo que uno le da el significado a las cosas, ¿no? Y uno elige la perspectiva. Si a mí me preguntas cuál fue el milagro, físicamente la curación, sí, pero el milagro más grande para mí, yo creo que en cualquier situación, es la perspectiva. Cómo tú ves las cosas. ¿Tú sientes que cambiaste mucho el antes y después? O sea, ¿hubo un cambio? en ti? 100%. ¿En qué? ¿Qué? O sea, como que sí. Yo soy otra persona, pero no necesariamente por eso. Yo creo que el ser humano tiene que evoluciona, ¿no? O sea, físicamente tú creces igual, o sea, físicamente evolucionas de cuerpo, en forma, etcétera, ¿no? Pero la evolución interna, sobre todo cuando cambias justamente perspectivas tan radicalmente, cuando eliges cambiarlas y trabajas en ello, porque es difícil aceptar que tu perspectiva de la vida no era la correcta, ¿no? Y de lo que tú estás acostumbrada a hacer, no necesariamente te está ayudando. Y lo que te enseñaron tus papás, no necesariamente está bien. O lo que te enseñó tu entorno, no necesariamente está bien. Elegir y desprenderse y soltar viejos comportamientos, creencias limitantes, no es fácil. No es fácil. Y uno lo tiene hasta en sus propias rutinas, hasta en formas de comer, ¿no? Claro. Hasta en integrar hábitos saludables a tu vida. Tiene que ver, o sea, es mucho más profundo de lo que parece, ¿no? Porque cuesta mucho. Cuesta mucho salirse de su zona de confort porque es es lo que he conocido, lo que conoces, lo que vienes haciendo toda tu vida, lo que vienes no solamente haciendo, sino lo que vienes creyendo y diciendo que es la manera correcta de vivir o la manera correcta de pensar. Es muy difícil como romper, como tú dices, con esas creencias limitantes o con esos patrones o esas herencias de tus padres, Exacto. las herencias, que viene de familia y que viene de pensamientos o de formaciones que no te han ayudado, Sí, ahí ¿no? viste, o sea, ya esto como que entras a doble clic, triple clic y comienzas Ese es a otro hilar. tema, sí. Yo creo que para comenzar a cerrar, no sé si es que por ahí como que algún mensaje, algo que personas que estén pasando por momentos así como el huracán de sus vidas, ¿no? O sea, como que ¿cuál sería tu consejo? Sí, mira, yo ayudo a muchas personas, llegan a mí mucha gente, muchas mujeres que están pasando por eso, y no es que yo tenga un programa especial que lo estoy pensando, pero porque llega a mí gente orgánicamente, y para mí eso es un regalo, porque hay gente que está teniendo mucho miedo, muy vulnerable. Yo ya estuve ahí, ¿no? Entonces tengo la suficiente empatía como para poder saber que se sienten perdidas como yo, ¿no? Entonces, y cada caso es diferente, y cada persona es un universo diferente, y cada persona, ¿no? Entonces, mi primer consejo siempre es, como les decía, ¿no? O sea, hazte responsable, o sea, tu cuerpo ha co-creado esto, consciente o inconscientemente, o sea, tú tienes que solucionarlo. Tienes que ser valiente, ¿no? Entonces, para mí la valentía no es no tener miedo, muy por el contrario. La valentía viene del amor. Sí. ¿No? Viene del amor. La valentía viene de querer seguir viviendo, del amor, del amor a la vida, del amor a ti mismo. A ti mismo, a los demás, ¿no? Entonces, uno es valiente cuando tuvo mucho miedo, ¿no? Entonces, mi consejo es, siempre es como que la responsabilidad, ¿no? O sea, Tomar responsabilidad. Cálmate, o sea, tranquila, ¿no? O sea, tómatelo con calma. El mejor consejo que yo recibí en todo mi proceso, porque yo no quería, o sea, escuchar muchas opiniones, ¿no? Y yo me abrumé muchísimo
porque la energía alrededor mío, mira, esa fue una de las decisiones más importantes que tomé al inicio, que fue como una respuesta automática un poco para poder ayudarme a mí misma. Alrededor mío había mucho miedo también, mi familia, ¿no? O sea, mis amigos y mi familia lloraban, o sea, mi familia fue un poco más supportive, porque hablé con ellos de inmediato, pero amigos míos llegaban llorando, y yo, escúchenme, por favor les pido, porque ellos lloraban más que yo, entonces yo, por favor les pido, mantengan la calma, visualícenme sana, Claro. ¿no? O sea, visualícenme sana, visualícenme que yo soy, no me visualicen enferma porque si no me voy a enfermar más, ¿no? Entonces, incluso yo cambié, el poder de la palabra es otra herramienta, el poder de la palabra, o sea, yo no decía tengo cáncer, estoy enferma, yo decía estoy sanando. Claro. Me encanta. Entonces esa perspectiva es un detalle muy chiquitito, pero te suma un montón porque tiene que ver con cómo te visualizas a ti y cómo es importante la comunicación, hablar con los que están a tu alrededor, ¿no? Y decirles, por favor, ayúdenme porque necesitas ayuda, ¿no? Necesitas Nunca lo había ayuda. escuchado, estoy sanando, me encanta. Me hace que es algo que, no, o sea, que debe de servir muchísimo porque sé que el poder de la palabra es tan importante como, o sea, luego se convierte en el poder, en tus pensamientos y luego en tu realidad. Y luego se hace, exacto, en tus hábitos y tu realidad. Increíble. Exacto. Y escúchame, Flori, ya como ahora sí para cerrar, porque, o sea, tu historia es realmente muy bonita. Muy inspiradora. Inspiradora, sí, gracias por compartirla. Sí. Pero ahora la última pregunta que teníamos es, si es que tuvieras que definir con una canción tu momento, ¿tienes canción para definirlo? Tropicoqueta, ¿no? Mentira. Sí, porque tenemos que poner la canción al podcast. Yo creo que no elegiría, yo creo que la canción o la música que yo escogería sería El sonido del mar. Porque el sonido del mar a veces es calmo, a veces tiene una brisa, a veces hay tormenta. Yo vivo en el mar, ¿no? Ahora en Miami, pero como les decía en una parte del podcast, yo tengo una relación seria con el mar. Estrecha, ¿no? Comprometida. Commitment, sí. Y yo creo que es el sonido del mar para mí es música. Para mí me recuerda al latido de la tierra, de la fuente, de la naturaleza, de lo inexplicable, del poder, de la tormenta, de la calma. Es como la vida misma, ¿no? Lo relaciones así. Lo interconectas de esa manera. El Lo sonido sientes, del mar para mí es mi música favorita. Sí, es mi música favorita. Sí, sí. En el mar, la vida es más sabrosa. Súper, Flori, pues muchísimas Gracias a Qué ustedes. gustazo Ha sido un tenerte por honor acá. tenerte Gracias acá. por compartir con nosotros. A ustedes, mi intención de verdad, solo sé que nace, la verdad. O sea, mi intención solo es poder compartir mi experiencia y a quien les sirva las herramientas y la energía o las palabras que yo puedo hacer llegar de todo corazón, es para eso, para que pueda ayudar a quien le sirva, o sea. Obvio, y si las personas o las personas que nos ven tienen preguntas para Fiori, quieren seguirla, vamos a dejar obviamente su información para que la puedan escribir. No la acosen, nomás no les toquen mucho. Chicos, tranquilos. Mándanos mensajitos también a Tranquilos. nosotros. Pero sí, Contratos al día. pero ha sido un placer tenerte por acá con nosotras. O sea, aparte de amiga, te vemos como una persona, una mujer muy inspiradora, que la verdad que es un honor tenerte acá con nosotras y poder conversar sobre tu momento, tu experiencia y en el momento que nos puedas compartir esto. Es enriquecedor para muchas personas, ¿no? Muchas Gracias. Un beso. Gracias. Gracias. No te pierdas de un episodio nuevo todas las semanas. Síguenos en tu plataforma digital favorita, iTunes, Spotify y YouTube. Nos vemos.